like linguistics. I like... ¿Cómo? I like linguistics. I like linguistics. ¿Qué haces, Petronila? No, estoy aquí estudiando inglés. Además, I like me linguistics. encanta esto porque me dice cómo debo pronunciarlo, parece magia. No es magia, es ingeniería lingüística. ¿Ingeniería lingüística? ¿Eso existe? Claro que sí existe, y hoy les voy a hablar de eso. Yo soy Dio, y esto es Me Gusta la Lingüística. Lingüinos y lingüinas amantes de la lingüística, espero que estén muy bien. La tecnología se ha convertido pieza clave y una gran ventaja en nuestro desarrollo como sociedad. Cada vez que utilizamos, por ejemplo, el traductor de Google para saber cómo se pronuncia una palabra, o cualquier procesador de texto, o incluso también muchas aplicaciones que utilizamos para aprender alguna lengua nueva, que de hecho nos pueden llegar hasta corregir pronunciación. Y todo esto gracias a la unión maravillosa entre la tecnología, sistemas informáticos y la lingüística. Y una de esas uniones más fructíferas es la ingeniería lingüística. La ingeniería lingüística es la aplicación de técnicas informáticas para el desarrollo de tecnologías que incluyen componentes relacionados con el habla y con el lenguaje. Por lo tanto, es necesario aplicar los conocimientos que tenemos sobre la lengua y el lenguaje humano para poder aplicarlo al desarrollo de sistemas informáticos que sean capaces de reconocer, comprender, interpretar y generar lenguaje humano en todas sus formas. Para esto, la ingeniería lingüística recurre a técnicas y recursos lingüísticos que se aplican tanto para el desarrollo de programas como también para el acceso de conocimientos a través de estos programas. La ingeniería lingüística lleva a cabo varios procesos y los más básicos son los siguientes. Primero, determinar el input, la entrada de los textos, ya sean por medios impresos o escritos y también hablados. Y también esto incluye las inputs electrónicas, todo lo que tenga que ver con el teclado y también por fuentes de la web. El segundo proceso es el reconocimiento de la lengua de dicha entrada, de dicho texto. Por supuesto, este reconocimiento se hace según las partes que ya hemos mencionado en otros videos, como la fonología, morfología y sintaxis. El tercer paso es comprender el significado global del texto, su idea principal, por supuesto, también. El cuarto es utilizar esta comprensión textual para aplicarlo a la conversión, ya sea hablada o también en un texto, ya sea para recuperar la información o para generar alguna traducción, por ejemplo. El quinto proceso es crear el medio en el cual se van a presentar esos resultados, ya sea el dispositivo o el programa. Y por último, se presentan los resultados al usuario a través del dispositivo o programa creado. Y esta parte es fundamental y es lo que hace característico a la ingeniería lingüística, la aplicación y llevar ese producto a un usuario, es decir, que sea de utilidad para la tarea que desee desempeñar. Y por supuesto, para llevar a cabo cada uno de estos procesos hay tareas informáticas y de programación detrás de ello y bastante arduas. La ingeniería lingüística utiliza muchísimas técnicas y por supuesto muchas de ellas están en desarrollo porque van creciendo a medida que va creciendo también nuestro nivel tecnológico. Sin embargo, aquí les voy a mencionar algunas de las más usadas o de las más comunes de encontrar. La primera técnica es la identificación y verificación del locutor. Y es que cada uno de nosotros tenemos nuestra voz, nuestro timbre, nuestra manera de hablar única. Es casi como una huella dactilar. Utilizando esto es que se logra aplicar la conocida verificación de identidad por medio de la voz. Este sistema que a veces nos encontramos en muchas películas de ciencia ficción y de detectives y esas cosas. Y estos sistemas se diseñan a partir de precisamente esto: identificar la voz de un hablante específico con el fin de que éste pueda acceder o tener autorización de acceder a ciertos permisos. Y por supuesto, esta técnica tiene que superar varios retos, como por ejemplo aislar el ruido que hay en el ambiente, reconocer también que la voz que se está emitiendo sea producida en ese momento por el hablante y no sea una grabación. Y uno de los retos más importantes es lograr identificar esas secciones características del habla de esa persona para lograr identificar la voz aún así cuando esté pasando por alguna enfermedad de la garganta, por ejemplo. La segunda técnica es el reconocimiento del habla, y esta vez ya no es del habla específica de alguien, sino en general. En este caso, llega a la computadora el habla como ondas acústicas, como lo que es, por supuesto, y a partir de estas debe reconocer los fonemas.
Además de eso, puede relacionarlos en cadena y para esto utiliza modelos estadísticos de fonemas y de palabras que han sido previamente configurados, por lo que requiere de grandes corpus. Esta técnica tiene también retos muy parecidos a la anterior, pero se le suman dos más: reconocer el habla de cualquier hablante y no de uno específico. Y además de eso, uno de los más grandes retos es el problema que le ocasiona a las máquinas los acentos, todos los dialectos y las variedades lingüísticas de cada una de las lenguas. Así que es algo en lo que aún se sigue trabajando. El siguiente es el reconocimiento de caracteres e imágenes. Y aquí nos remitimos a los textos, que en este caso pueden ser impresos o escritos. Para esto el reconocimiento se hace a partir, por supuesto, de la forma del grafema. Debe reconocer y transformar los caracteres, ya sea para el reconocimiento típico, ya sea por reconocimiento típico de caracteres para imágenes impresas o por medio del reconocimiento inteligente de caracteres para reconocer escritura. Para ambos casos, por supuesto, requieren un análisis del documento y de sus características, como el compaginado de gráficos, fotografías, líneas divisorias, para así luego definir la estructura del texto y procesar sus caracteres. Otra técnica muy utilizada en la que todavía se sigue teniendo muchísimas cosas por superar es la comprensión del lenguaje natural. Para eso, por ahora, lo que se hace es como una primera comprensión del texto o del input que se está generando o del input que está entrando a la máquina, es decir, se hace una comprensión panorámica para hacer una primera caracterización del texto y a partir de este análisis inicial se puede remitir a sus partes más relevantes y de esta manera realizar un análisis semántico más profundo y determinar su contenido. Y por supuesto, para realizar todo ese análisis, la máquina debe tener dentro de sus bases de datos, dentro de su información, las diferentes secciones y partes de análisis de la lengua para poder llegar a la parte semántica. El uso de esta técnica es pieza fundamental también para la traducción de textos. La siguiente es la generación de lenguaje natural. Y esta, por supuesto, es una de las más complicadas. Y en un inicio toma como base esa representación semántica que se hizo de aquello que se quería interpretar, es decir, de la comprensión del lenguaje natural. Y a partir de esta representación semántica del texto, interpretando sus datos básicos, las partes de la lengua, esta puede pasar a planificar el texto o output que quiere generar. Y esto se complementa también con la siguiente técnica, que es la generación de habla. Para generar habla, esta se genera a partir de plantillas que se completan con grabaciones previas o por concatenación de fonemas y palabras. Y ya para generar un diálogo con la máquina, esta requiere establecer una combinación entre el reconocimiento del habla y generación de la misma, a partir de los elementos almacenados, usando las reglas fonológicas y sintácticas para su síntesis y generación. Uno de los más grandes retos es lograr este diálogo con naturalidad, que se escuche como una cadena hablada, con la intensidad, duración y entonación adecuada para que se escuche con naturalidad. Para realizar absolutamente todos estos procesos, la máquina debe tener claro las reglas lingüísticas previas y un gran corpus de la lengua, tanto escrita como hablada. Las aplicaciones de la ingeniería lingüística y de estas tecnologías del lenguaje son grandísimas, numerosas. Se puede aplicar a casi todo lo que se les ocurra en lo que intervenga el lenguaje de cualquier forma. Por supuesto, las aplicaciones más conocidas y a las que de pronto tenemos acceso más cotidianamente son las comerciales y las académicas. En la parte comercial se aplican a muchísimas cosas como competencias en mercadeo, asistentes de información, tanto para las empresas como para los usuarios, e infinidad de aplicaciones comerciales. De hecho, hoy en día es muy común encontrar en muchas páginas oficiales de muchas empresas, en alguna esquina o en alguna parte de su página web, un acceso al chat, donde se le brinda información prioritaria o se contesta alguna pregunta sencilla al usuario, y esto lo hace una máquina. También lo encontramos frecuentemente en la educación, por lo menos en muchas aplicaciones que utilizamos para aprender alguna lengua, ya sea inglés, italiano, francés o lo que sea, que nos puede evaluar hasta la pronunciación, como lo mencioné al inicio. En fin, son cosas que nos facilitan nuestra vida diaria y que también a las personas que lo ofrecen hacen su servicio más eficiente. Esto también puede tener aplicaciones científicas para investigación y también para la creación y diseño de test online, por ejemplo, para determinar dificultades del aprendizaje. Y de esta forma puede haber más gente que tenga acceso a esto. También para el desarrollo de programas de ocio, diversión, juegos y, por supuesto, una de las más importantes aplicaciones, la inteligencia artificial. En fin, aplicaciones hay para lo que se les ocurra.
Ahora, generalmente las personas tienen la idea de que la lingüística computacional, la informática lingüística y la ingeniería lingüística son lo mismo. Y aunque pertenecen a un gran cambio y las técnicas que utilizan son muy parecidas, hay una pequeña diferencia entre las tres. La lingüística informática suele hacer referencia al uso de técnicas informáticas para la investigación lingüística. La lingüística computacional es una disciplina que abarca tanto el procesamiento del lenguaje como el del habla, desde una perspectiva general o desde un punto de vista más teórico. Y la ingeniería lingüística ya es una aplicación de estas técnicas informáticas para el desarrollo de componentes relacionados con el tratamiento del lenguaje y del habla, que tienen la finalidad de brindar algún beneficio. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, pueden darle un like y compartir. No olviden suscribirse, subo videos los domingos. Por aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y estemos más en contacto. Así que, lingüinos y lingüinas, pórtense bien y nos vemos la próxima. Chao. Creo que quiero crear una máquina que me ayude a conquistar el mundo. ¿Y sabes programar, Petronila? ¿Ya aprendiste a programar? Ay, no, mejor no, ya me dio pereza, mejor me voy, chao. Ay, esta mujer está loca.